Bueno, vamos a ir a este momento de entrevista. Estamos acompañados de Max Enríquez, viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional. Vamos a hablar acerca de los casos de Oropuche además de influenza en el país, que ayer justamente desde el Ministerio de Salud se había informado. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del sistema LTP. Antes de irnos con la entrevista, viceministro, quisiera mostrarle este cuadro que nos va a dar algunas referencias importantes referidas justamente a esta enfermedad. Los casos de Oropuche en Bolivia. En Irupana se han detectado 57, en Chilumani 4, La Sunta 11, Palos Blancos 2, Cobija 5, Porvenir 1, El Sena 1, en Guayaramerín 31, en Riberalta 22, haciendo un total de 134 casos. Yo le pregunto, viceministro, ¿de dónde nace esta enfermedad? Para muchos nueva seguramente. ¿Cómo ha llegado a nuestro país? Cuéntenos los detalles, por favor. Buenos días, adelante. Irwin, muy buenos días, muchísimas gracias para informar a nuestra población. En efecto, se trata de una enfermedad emergente en el país, no la teníamos nosotros. Los países vecinos han estado teniendo ya estos casos desde hace unos 2 años, ¿no? Brasil y el Perú, que son países con los cuales tenemos frontera bastante amplia hacia el norte del país, son quienes habían tenido una epidemia de estos casos de Oropuche, que es una enfermedad que se transmite por el zancudo, por el mosquito común que nosotros conocemos. Y bueno, el traslado de gente en frontera, el traslado de gente también en Irupana, que venían del lado brasilero, algunas familias habían llegado por estas fiestas de Semana Santa al país. Entonces eso nos ha permitido, bueno, a nosotros nos ha afectado más bien en contar con estos casos, y de ahí es que tenemos el mayor número de casos en Irupana con un 157 casos. Ahora, ¿cuál es la característica, doctor, de esta enfermedad? Un zancudo pica a una persona que tiene esta enfermedad, se traslada, pica a otra persona que no está enferma. ¿Esa es la forma en la cual se contagia? Sí, dices bien, esa es la forma en la que se transmite de humano a humano a través de un vector, y este vector que hace es picar a la persona. Por eso decíamos, gente que ha venido del lado brasilero ya con la enfermedad ha sido picada por esta y ha transmitido a otros del entorno familiar y a otros de la comunidad. Entonces, esa es la forma en la que se transmite esta enfermedad. El control es complicado porque se trata de un zancudo común, no es el no es el Aedes aegypti, que tiene ciertas localizaciones, y sobre todo de cómo se generan estos después de agua dulce, de agua limpia y de agua contaminada. Entonces el Aedes es de preferencia a agua limpia, es agua de la lluvia que recién se ha depositado en los inservibles o en estos depósitos, y ahí podría generarse la procreación de estos zancudos, de estos bichos, de estos mosquitos. Pero en el caso del Culex, puede hacerlo en agua estancada, puede hacerlo en agua limpia, ella no tiene mucha preferencia. Por eso es que las medidas tienen que ser contundentes en base a la limpieza. ¿Cuáles son los parámetros que se toman para entender de que una persona está con esta enfermedad, viceministro? Miren, son similares en arbovirosis, en estos mosquitos que transmiten diferente tipo de enfermedades virales como el dengue, chikungunya, zika, ahora el oropuche. Hay mucha similitud, aunque la diferencia de oropuche es que no es tan severa como las demás. Una de las características que hace al dengue, por ejemplo, es el dolor retroocular, que no la encontramos en el oropuche. Sí hay fiebre, que es común a todas, hay elevación térmica a veces de 37, 38 hasta 40 grados, pero ese malestar general es similar, es artralgias, mialgias, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, en los músculos, son muy parecidos. ¿Qué es lo que nos va a hacer la diferencia sustancial? Es ese dolor retroocular que casi es propiedad del dengue. También hay fotofobia, es decir, hay irritación de los ojos, molesta la luz, hay conjuntivitis, que también es común a los otros, y hay un ligero sarpullido en el oropuche,
que en algunos casos no se presenta, pero sí podría dar algo de similitud. Y para esto nosotros necesitamos tomar la muestra de sangre y hacer el laboratorio necesario para poder descartar. Y ya en el laboratorio ellos ya saben que tienen que descartar estas 4 arbovirosis para saber cuál es el tratamiento más adecuado. Ahora, doctor, se dice, por ejemplo, en el caso del dengue, de que la persona no debe automedicarse, no debe tomar aspirina, no debe tomar ibuprofeno. ¿Qué es lo que pasa en este caso de esta nueva enfermedad y si puede tener un riesgo de perder la vida con Oropuche? Miren, lo más complicado que podría presentarse, y eso es 1 en 1 millón, más o menos, esa es la estadística en Oropuche que podría tener encefalitis, pero es muy, muy raro, muy raro. Es una enfermedad mucho más llevadera, es una enfermedad mucho más suave que las demás, no tiene tantas complicaciones como el dengue, que si se complica con dengue hemorrágico, eso es bastante severo, bastante grave. En este caso de Oropuche no es así, es mucho más llevadero, pero de todas maneras nosotros preferimos indicar, y los centros de salud también están con lo mismo, que es no automedicarnos hasta saber de qué se trata, porque podríamos estar encubriendo un caso de dengue y estarlo tratando muy levemente como si se tratara de Oropuche. Entonces es preferible siempre tomar el examen, la muestra de sangre y después determinar el tratamiento. Bueno, quiero que me acompañe, viceministro, a ver estos nuevos cuadros que también nos van a hablar acerca de lo que está sucediendo en el país con referencia al dengue. Si los tenemos ya listos, por favor, los cuadros de la enfermedad del dengue. Ahí está justamente los casos de dengue en Bolivia. En el Beni son 144, en La Paz 2.199, en Pando 182, en Cochabamba 2.089, en Oruro y en Potosí no se han registrado, Chuquisaca tiene 39 casos, Santa Cruz 140, Tarija 138 y existen 5 casos importados. Mire, viceministro, que llama la atención de que en los departamentos donde normalmente no era muy común encontrar el dengue, resulta que ahora son los departamentos más afectados, Cochabamba y La Paz. Sí, ahora ahí también tenemos que tomar en cuenta que hemos tenido la regularidad de las acciones de limpieza, esas mingas. Recordemos lo que les pasaba a Santa Cruz, tenían muchísimos más casos que estos mencionados, pero ahí se han hecho como 13, 14 mingas, esas limpiezas desde el municipio, desde la gobernación, desde los mismos vecinos que han entendido que hay que limpiar para evitar la enfermedad. Entonces nos hemos dejado mucho en 2 sectores, el norte de La Paz y el norte de La Paz, sí, el Nor Yungas y Sud Yungas, nos hemos dejado vencer, pero también ha sido producto de que han tenido muchísima más lluvia en estos sectores que en el lado oriental o que en el lado de Santa Cruz. En Cochabamba esto es producto también del mismo efecto en el lado del Chapare, hacia la zona tropical del Chapare. Ahí Entre Ríos es uno de los municipios donde más casos hemos presentado. Entonces necesitamos, y ahora nos está preocupando también el tema de Tarija, que también se disparan los casos, pero ya en la ciudad. Entonces tenemos que nomás tomar en cuenta estos aspectos de la eliminación de los inservibles, la eliminación de estos posibles criaderos de mosquito que lo dejamos tirado, los vasos desechables, las botellas, los baldes, los bañadores que con contenedores o otros contenedores de agua. Y este es el mecanismo por el cual también hay una generación y hay un lugar, hay un hábitat adecuado para el mosquito del dengue. Estas limpiezas hemos enviado nosotros durante varias semanas, hemos mandado brigadas a Cochabamba, hemos mandado brigadas también al norte de La Paz, al sur Yungas, y ahora están con brigadas también en Tarija. Entonces, estas están tomando los recaudos necesarios, trabajando siempre con la comunidad. No hay otra forma, porque todo esfuerzo podría ser inútil, porque nosotros también tenemos una limitación del recurso humano, entonces no es que vamos a alcanzar a hacer todo si es que no hay participación de la comunidad. Perfecto, viceministro, ya para terminar, ¿qué debe llamar la atención cuando una persona es sospechosa de dengue? ¿Cuáles son los síntomas que debe tener? Fiebre, ese dolor, esa cefalea, ese dolor retroocular, ese dolor de como que se quiere salir el ojo,
se le quiere salir, se le está queriendo derramar, me duele detrás del ojo, dicen. Entonces ya eso ahí es un síntoma que nosotros ya lo tomamos como característica. Y hay un sarpullido, hay un exantema, hay unas manchas en la piel y hay unos puntitos que son de escozor también, que escuecen bastante. Esto también es otra de las características. Las demás son comunes, ya decíamos, el dolor, las molestias en las articulaciones, el dolor en los músculos, son comunes. Pero estas otras sí casi son propiedad del dengue, por lo que nosotros pedimos siempre a los primeros síntomas acudir a un establecimiento de salud. ¿Cómo estamos con el tema de influenza, viceministro, en el país? Bueno, influenza a causa de y a raíz de lo que es Santa Cruz hemos empezado a tener un incremento bastante fuerte. El resto de los departamentos están bajos y en Santa Cruz sí hemos tenido H3N2. Estamos con más de 2008 casos para la fecha ya acumulados y bueno, se están tomando esas acciones que habíamos mencionado para todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Y ahí está el uso del barbijo, el lavado constante, el distanciamiento, esos filtros que habíamos dicho, el papá que no debería de mandar a su niño enfermo a una unidad educativa, el profesor que detectando que alguno de los niños está con un cuadro respiratorio, tiene la obligación de pedir la asistencia médica del centro de salud más cercano y poder determinar su estado de situación de ese niño, sobre todo enviarlo a casa 3-4 días y después retornarlo, ¿no es cierto? No necesita certificación médica para aquello. Hay un plan y hay una guía de atención para estas situaciones. Nosotros estaremos ya en condiciones de poder brindar vacuna. Como siempre, desde el año pasado tenemos un compromiso de la llegada anticipada, porque antes nos llegaba en julio, nos llegaba la vacuna y ahora nos va a llegar a fines de abril para poder contrarrestar esta enfermedad. Le agradezco mucho por su tiempo, por haber atendido esta entrevista, viceministro. Irving, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias a Max Enríquez, viceministro de Salud, que ha conversado con nosotros con estos datos importantes para que usted los tome en cuenta. Seguimos con más información.